paciente presenta síntomas urinarios de larga evolución, ha recibido un montón de tratamientos para infección del tracto urinario, pero lo que al final, evaluando bien, vemos que es una paciente ya posmenopáusica, que ya tiene una vaginitis atrófica, y no solo parece que los estrógenos tienen efecto a nivel de toda la economía de la mujer. Entonces, ese hipoestrogenismo a nivel uretral da síntomas urinarios, no necesariamente que tenga una infección del tracto urinario, ¿no? Entonces, es el problema, ¿no? Que a veces pasan por muchos especialistas y no se llega a un diagnóstico adecuado. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, el dolor pélvico crónico a nivel ginecológico, digestivo, urinario, no puede tener muchas manifestaciones. Básicamente a nivel ginecológico, la dismenorrea, ¿no? Como un dolor cíclico y exagerado durante la menstruación, la dispareunia, el dolor que presentan las pacientes durante las relaciones sexuales, que tiene muchas causas, no necesariamente puede ser hormonal, puede ser alguna malformación del conducto de Müller, puede ser estados hipoestrogénicos, de repente tiene un mioma abortado a nivel cervical, ¿no? Entonces tiene muchas causas. La vulvodinia, que es el dolor vulvar, ¿no? La vulva es la parte más externa, ¿no? De la zona genital, ya que de ahí viene el introito, que es la entrada a la vagina, y la vagina, ¿no? Entonces es un dolor en la parte externa, se puede decir. El dolor pélvico crónico es un dolor que tiene la paciente ¿no? Todo el tiempo. Puede ser causa musculoesquelética, y esto lo vemos más frecuentemente en pacientes que han tenido partos vaginales traumáticos, ¿no? Por fetos macrosómicos, que hayan sufrido algún desgarro de tercero, cuando hay compromiso muscular, ¿no? Cuarto, quinto, hasta cuarto grado. Y problemas ya solo específicamente del tubo digestivo, ¿no? O del sistema urinario. Pero en lo que es la parte ginecológica, la dismenorrea, la dispareunia, la vulvodinia y el dolor pélvico son los síntomas más, las manifestaciones más frecuentes. A ver, la siguiente. Este es un cuadrito que nos ayuda a ver qué tan frecuente, ¿no? Es el dolor pélvico crónico según el sistema que esté involucrado, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, los que están primeritos son el gastrointestinal, el urinario y el reproductivo, ¿no? Casi con un 70-80%. Y después las causas musculoesqueléticas son no menos, ¿no? Entonces, la frecuencia de presentación es alta, ¿no? Y como ven, básicamente se reparten el porcentaje entre los principales sistemas que confluyen en esa zona, ¿no? En la zona ginecológica. La siguiente, a ver. Entonces, este es algún cuadro como para explicar cómo es que el dolor agudo se convierte en un dolor crónico, ¿no? Entonces, como les decía, hay un estímulo doloroso, ¿no? que es sostenido, constante, ¿no? Que es el que prácticamente es el que gatilla el dolor, ¿no? Y esto, acuérdense cuando hablamos sobre el dolor pélvico agudo, esto llega a la médula espinal, a veces el cuerno dorsal, por las vías aferentes, y de ahí se va al cerebro, ¿no? Y se da la manifestación del dolor. Pero, ¿qué pasa cuando hay un estímulo constante, sostenido, ¿no? Se va a producir puentes nerviosos entre las fibras que estimulan el dolor agudo y las que van a generar un proceso inflamatorio local, ¿no? Y estos a nivel local se van a generar sustancias inflamatorias, ¿no? Dolorosas, y esto va a ser lo que va a hacer un estímulo constante y se va a manifestar como un dolor crónico, ¿no? Y ustedes saben que a veces el dolor crónico es un dolor que la paciente cursa con hiperalgesia, ¿no? Ante un estímulo muy leve puede manifestar un dolor muy intenso, ¿no? Y no es equiparable, ¿no? O sea, es algo característico. Y como ven ustedes, es una respuesta de tipo neurológico, ¿no? Neuropática, por el estímulo constante que se produce. A ver la siguiente.
Entonces, bueno, la fisiopatología del dolor no es cuando es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando sentimos dolor, inmediatamente el cerebro reacciona y hace que retiremos el miembro afectado del estímulo nocivo, ¿no? En ese caso. A ver la siguiente. Esto ya lo vimos, ¿no? Cómo se clasifica el dolor entre somático y visceral. Ambos llegan por vía aferente a la médula espinal y dependiendo del tipo de dolor, de cómo se manifiesta el dolor, podemos decir que sea un dolor somático, ¿no? Cuando hablamos de somático estamos hablando que el dolor prácticamente es de la pared abdominal, ¿no? Peritoneo, piel, peritoneo parietal, músculo y tejido celular cutáneo, todo lo que es la pared abdominal, ¿no? Y como es de piel, esto se transmite, se manifiesta a nivel de la piel dependiendo de los dermatomas que estén involucrados, ¿no? Entonces es un dolor más agudo, más circunscrito, ¿no? Por los dermatomas. Y es un dolor que está generalmente a los lados, ¿no? De la línea media. Que cuando el dolor es visceral, son filas nerviosas del sistema nervioso autónomo, pero este solo son filas que vienen de lo que es las vísceras y el peritoneo visceral. Y este es un dolor un poquito más difuso, más generalizado, generalmente se ubica en la línea media, ¿no? Entonces es un dolor más constante. Ahora acuérdense, ¿no? Este dolor visceral también puede convertirse en un dolor somático, ¿no? Dependiendo de las fibras, de las puentes nerviosas que se creen entre estos, ¿no? Entonces por eso que las pacientes pueden manifestar un dolor, pues lo de una EPI y referirlo en hipogastrio, ¿no? La siguiente, a ver. El dolor visceral, ¿no? La ubicación más o menos, ¿no? El abdomen inferior, la zona lumbar baja, y el somático que puede ser, pues, ¿no? Dependiendo de los dermatomas que se vean afectados. Es la siguiente. Esto es lo que yo les quería mostrar, que conversamos creo la vez pasada. Cómo es que el dolor visceral se manifiesta en un dolor somático, ¿no? Entonces, como ustedes ven, las fibras aferentes ingresan por el asta dorsal de la médula, ¿no? Que son vísceras que vienen de las vísceras o del peritoneo visceral, y se van a crear, ¿cómo se puede decir, no? Entrecruzamiento entre las fibras nerviosas, y esto va a referirlo a la piel, ¿no? En un momento que sea del dermatoma que esté ocupando en ese momento, ¿no? La zona estimulada, ¿no? Hablamos de vísceras, que comprenden todo lo que es del sistema digestivo, del sistema urinario, de lo que es el sistema reproductivo ginecológico, ¿no? Entonces, es como se puede, y es lo que hace que a veces la paciente diga que siente un dolor en la piel, ¿no? La siguiente, a ver. El dolor, la clasificación del dolor también puede ser, ¿no? El inflamatorio, cuando hay una lesión a nivel de los tejidos, que lleva inflamación, extravasación de sustancias inflamatorias o inflamatorias que llevan a la percepción del dolor, ¿no? Y el estímulo neuropático, que es el estímulo sostenido que lleva a una sensibilización central, ¿no? Entonces, el dolor neuropático es el que explica el síndrome de dolor crónico. La siguiente, a ver. Entonces, ahora, dentro de lo que es dolor pélvico crónico, tenemos, acuérdense, ¿no? Es una relación con el dolor tipo neuropático, ¿no? Entonces, las primeras causas tenemos la endometriosis. Acuérdense de la endometriosis como que es la presencia de células y estroma endometrial ectópica, ¿no? No solo debe estar solo a nivel del endometrio, ¿no? La cavidad que recubre por dentro del útero, sino que se puede encontrar en otros sitios, ¿no? En la superficie peritoneal, en el ovario, en el tabique recto vaginal, vesical, uretral, donde se presentan estas células, ¿no? Entonces, endometriosis genera a nivel local un estímulo constante de dolor, ¿no? Porque dentro de la endometriosis misma hay procesos y hay células inflamatorias, hay sustancias proinflamatorias, y también hay bueno, la endometriosis se vuelve crónica porque hay una inhibición de la apoptosis celular. Entonces, ese estímulo constante va a llevar que al inicio era un dolor agudo, ¿no? Que se convierte en un dolor crónico.
los miomas, ¿no? Generalmente dentro de la clasificación de miomas, generalmente hay tres, ¿no? La más usada, no usada tanto ya como antes, pero la que divide, ¿no? El mioma depende de su ubicación para decir que es un mioma subseroso, si está en la superficie uterina, intramural, si está en el espesor del miometrio, y submucoso cuando está dentro de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, de esos tres, los que cursan con mayor dolor son los que son subserosos. Y estos son un dolor que por el crecimiento, al estimular el peritoneo visceral, por compresión de otros órganos cuando son miomatosis gigante, dan esa molestia, ¿no? De dolor. Y como a veces el mioma no crece de un día para otro, entonces es un estímulo crónico para generar un dolor neuropático. Y el síndrome de colon irritable, ¿no? Es con periodos de diarrea y estreñimiento que van a producir también este tipo de dolor. A ver, la siguiente. Para hacer el diagnóstico tenemos que ver siempre, ¿no? Igualito como en dolor pélvico agudo, ¿no? El interrogatorio, la exploración física de allá, ¿no? Buscar antecedentes de las pacientes, ¿no? De repente antecedentes quirúrgicos, antecedentes de que ya está recibiendo tratamiento para endometriosis, de repente antecedentes de EPIs crónicas, procesos inflamatorios pélvicos, ¿no? Entonces, y hay que evaluar, como les mencioné, o sea, la evaluación de esas pacientes es fundamental para poder determinar si es que detrás de este dolor hay una causa orgánica o solo es ya o no tiene una causa, ¿no? Ya se volvió un dolor neuropático. Entonces siempre hay que ver, ¿no? Los antecedentes obstétricos, ¿no? Como les mencioné. El embarazo, el parto vaginal o cesárea, ya que como ven ustedes en las imágenes, el periodo expulsivo del parto a veces es traumático para lo que es el piso pélvico. Entonces puede haber desgarros musculares, desgarros de la fascia. Si hacemos una episiotomía, podemos seccionar algunos músculos, algunos nervios y eso provocar un dolor pélvico crónico, ¿no? Y lo mismo ocurre si nosotros también hacemos la episiorrafia, ¿no? La sutura de la episiotomía. Puede quedar atrapado un nervio, alguna de las ramas del nervio pudendo y esto producir un dolor constante que le molesta a la paciente, ¿no? Y las cesáreas tampoco no están libres de ese dolor, ¿no? Porque al momento de hacer la incisión se cortan varias raíces nerviosas, al momento de suturar, ¿no? Las estructuras también pueden quedar atrapados nervios dentro de la estructura o de repente a través de una pequeña zona de continuidad del peritoneo parietal se ha salido alguna estructura, ¿no? De repente el peritoneo. Entonces no está exenta de que la paciente quede con dolor pélvico crónico y eso las pacientes postoperarias siempre lo manifiestan, ¿no? Algunas refieren una hiperalgesia alrededor de la herida operatoria, ¿no? Otras lo refieren como un estado de anestésico, ¿no? No se siente mucho hay una zona anestesiada, pero después vienen con dolor a nivel de la herida operatoria que, excluyendo casos infecciosas, puede deberse a una causa por atrapamiento de algún nervio o alguna estructura en esa zona, ¿no? Las adherencias, las EPIs, ¿no? Que son la endometriosis, las enfermedades respiratorias pélvicas, principalmente las causadas por clamidia, cursan con muchas adherencias, entonces va a haber que estén adheridas entre las tropas a la parte posterior del útero, el intestino se puede pegar a la superficie uterina, entonces esas adherencias, ¿no? Y acuérdense, a más procesos quirúrgicos, más probabilidad que tengan más adherencias, ¿no? Y también la parte psicológica en las mujeres, ¿no? Los antecedentes psicológicos, de repente pacientes que han sufrido abuso sexual, o y también las pacientes que tienen mucho trabajo, mucho estrés laboral, pueden manifestar dolor pélvico crónico. La siguiente. Siempre que viene la paciente por consultorio, tenemos que ver la paciente desde que ingresa al consultorio, ¿no? Porque a veces es una paciente que tiene, por ejemplo, un dolor abdominal, ¿no? Y por alguna patología interperitoneal, eso le hace cambiar, ¿no? A veces tratar de mantener una posición, pero que lleve el cambio de posición a que haya contractura muscular, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Mayor contractura, mayor cambio postural, ¿no? Entonces, desde que ingresa, y si tiene antecedente quirúrgico, debemos sospechar que trate de eso. A ver la siguiente.
La exploración física, ¿no?, abdominal, tenemos que verificar. Acuérdense que el dolor pélvico crónico tiene muchos orígenes, ¿no? Entonces tenemos que ver la pared abdominal, si no hay zonas que presenten hernias, hay diferentes, ¿no?, diferentes tipos de hernias. De repente la paciente tiene varices vulvares, ¿no? Y como hay varices vulvares, por ejemplo, hay una venodilatación. Eso puede, cuando el paciente presenta varices vulvares, hay que pensar también que hay un síndrome de congestión pélvica, ¿no? Hay una insuficiencia venosa también a nivel pélvico, ¿no? Y esa congestión pélvica es lo que le causa el dolor a la paciente, ¿no?, sin necesidad de que tenga un proceso infeccioso, ¿no? Alguna limitación del movimiento, ¿no? Pacientes que tienen un trastorno ortopédico, muscular, y ver también al paciente qué posición adopta, ¿no?, para mitigar el dolor, ¿no? Entonces, si a veces adoptan, eso les puede ayudar a disminuir el dolor, pero, o tienen un dolor de repente musculoesquelético. Si tienen debilidad muscular, presencias de cicatrices, ¿no?, para ver hernias, atrapamiento de nervios, que ya les dije, presencia de adherencias intraperitoneales. Buscar también la palpación superficial de la pared abdominal para buscar puntos dolorosos, zonas de contractura muscular, ¿no? Entonces es para ver de dónde es el origen del dolor. La siguiente, a ver. Movilidad intestinal, ¿no? Ver si cómo están los ruidos hidroaéreos. De repente son pacientes que tienen colon irritable o tienen estreñimiento, entonces cursan con dolor. Ver maniobras de Valsalva, ¿no? Pues decir a la paciente que puje o que intente levantarse y ver si no aparece de repente, muy frecuente en las pacientes gestantes, la diástasis de rectos, ¿no?, que es una debilidad de la pared abdominal donde hay una separación de los rectos abdominales y produce dolor. Hernias, hacer la palpación profunda, y ver si no hay ascitis, ¿no?, de repente por una causa oncológica, ¿no? Y ver si también, si queremos de repente ver si aqueja dolor perineal. Generalmente los pacientes que tienen dolor perineal no se sientan correctamente, ¿no? Entonces se sientan de costado, ¿no?, tratando de que no haya compresión de ese nervio, o de repente que los isquiones no presionen la masa muscular, ¿no? Entonces todo eso es para la exploración física. La siguiente, a ver. Son imágenes de hernias. La segunda imagen son varices vulvares, ¿no? Si tienen insuficiencia venosa, siempre, y el problema es que a veces durante el embarazo, por efecto de la progesterona, hay mayor dilatación venosa, un relato de todo lo que es la fibra muscular lisa. Entonces las pacientes ya quedan con dolor pélvico crónico, congestión pélvica, ¿no? La segunda imagen les muestra una hernia y una diástasis de rectos, ¿no?, que es más frecuente cuando la paciente ya tiene hijos. La siguiente, a ver. Y ahora evaluamos a la paciente para ver la parte ginecológica, ¿no? Hemos empezado desde la parte abdominal, vamos a la parte ginecológica. La paciente en posición de eritrotomía, ¿no? Vemos si no hay lesiones. En la paciente, generalmente a veces se descubren lesiones como líquen, ¿no?, en pacientes mayores que lesionan tanto la piel y deforman tanto la zona vulvar, y hay dolor, es un dolor crónico, ¿no? Tenemos que ver con ustedes, que sea, estos pacientes que tienen a veces dolor, una vulvodinia, tienen un estado de hiperalgesia, ¿no? Entonces, nosotros no podemos examinar como examinamos a una paciente que no tiene dolor pélvico crónico. Tenemos que ir buscando puntos dolorosos. Entonces eso lo podemos hacer usando un hisopo, ¿no?, buscando puntos puntos gatillo del dolor, ¿no? Y siempre hacer la evaluación con un dedo, ¿no? Y siempre la paciente darle la seguridad de que si siente mucho dolor y ya no puede soportar el examen, darle la oportunidad que ella pueda suspender el examen, ¿no? Que no se sienta obligada a que lo haga, ¿no? Examinar la escena vestibular, que es la zona de ingreso a la vagina. Si no hay lesiones, a veces encontramos lesiones por herpes simple, activas, ¿no? De repente ni se da cuenta que tiene un herpes ahí. A nivel vaginal tenemos que evaluar. A nivel vaginal están los músculos del piso pélvico,
¿no? Hablamos de los músculos pubocoxígeos, los iliocoxígeos, el músculo uteroide interno, porque de repente es la zona que desencadena el dolor por un traumatismo del parto, ¿no? A nivel de la uretra tenemos que buscar divertículos, a nivel de la vejiga la cistitis, que es muy frecuente ahora, es un poco más frecuente que antes encontrar una cistitis intersticial, ¿no? La paciente manifiesta síntomas urinarios, los exámenes de orina son negativos, pero siempre no manifiesta la molestia, ¿no? Entonces hay que hacer una cistoscopía para ver si no hay hallazgos cistoscópicos de una cistitis, ¿no? Después examinar el fondo de saco, ¿no? El fondo de saco de Douglas, porque un sitio de afección de la endometriosis es el tabique rectovaginal, ¿no? Entonces en esas pacientes a veces tienen disquesia, ¿no? Una alteración del vaciamiento ritmo refractario, ¿no? Pero a consecuencia de qué? De que pueden tener a nivel del fondo de saco endometriosis, ¿no? El tabique rectovaginal a veces está endurado porque la endometriosis donde se ubique va a producir un estado de fibrosis. Entonces eso a veces causa molestias que la paciente se refiere como si síntomas digestivos, ¿no? Ahora, ver el tamaño del útero para buscar, de repente hay miomas, de repente hay adenomiosis, ¿no? Que son la presencia de células endometriales en el miometrio, ¿no? En el espesor, y eso es un útero que generalmente le encontramos un poco más grande de lo normal, reblandecido, ¿no? Y también puede ser causa de dolor pélvico. Como les mencioné, el dolor de la movilización cervical, que la podemos encontrar en varias patologías, ¿no? En inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, tumores alexiales torcidos. Entonces, no es patognomónico de una patología, pero sí nos puede estar indicando que hay un problema inflamatorio que está estimulando el peritoneo visceral en ese momento y causa dolor a la movilización cervical, ¿no? La palpación de anexos, buscando tumoraciones, endometriosis, divertículos, congestión pélvica y la coxigodinia, que es el dolor a la palpación del coxis, ¿no? Realmente en pacientes que han tenido ya partos vaginales. La siguiente, ¿verdad? La evaluación del tabique del rectal y el tabique rectovaginal, ¿no? Nosotros generalmente tenemos que buscar, ¿no? Y el tabique, la evaluación rectal es de rutina en estas pacientes, porque tenemos que evaluar, ¿no? Cómo está a nivel rectal o tabique rectovaginal, donde podemos encontrar duras en bases estreñidas, hemorroides, endometriosis, como ya les mencioné, el tabique, neoplasias, ¿no? Entonces ahí son imágenes de un divertículo uretral. En la segunda son donde podemos encontrar focos endometriosis, como ven, prácticamente en cualquier parte del peritoneo. Y las otras son imágenes de tumoraciones que pueden ser no quísticas, pueden ser teratomas, diferentes tipos de tumoraciones benignas o malignas, ¿no? La siguiente, ¿verdad? Esto es lo que elige, ¿no? La evaluación de los músculos del suelo pélvico, ¿no? Buscar, ¿no? La dirección más o menos anatómicamente, buscar dónde está ubicado el músculo pubocoxígeo, iliocoxígeo, obturadores internos, para ver si no hay dolor en esos músculos, ¿no? Y ese que sea la causa del dolor pélvico. La siguiente, ¿verdad? Realmente los exámenes auxiliares va dirigido más a los síntomas que tiene la paciente, ¿no? Por ejemplo, si tienen síntomas urinarios, un examen de orina, si tienes algún síntomas intestinales o vesicales, un trastorno tiroideo, si es paciente diabético, ¿no? O sea, podemos pensar en una neuropatía, entonces pedirle glucosa a esta paciente, ¿no? Insulina, pues, dirigido más o menos al hallazgo que tenemos. La siguiente. Imagenológico, de acuerdo también a la sintomatología de la paciente, ¿no? Si queremos buscar, si encontramos alguna patología estructural o vascular, ¿no? De repente adenomiosis, tumoraciones anexiales, miomas, usar una ecografía transvaginal. Si tenemos el dolor pélvico crónico, hay algunos pacientes que
La laparoscopía nos ayuda al diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces de la laparoscopía podemos buscar los focos endometriósicos, las adherencias, y la laparoscopía nos ayuda también, en este caso de estos pacientes, a hacer el diagnóstico, ¿no? De cuál es la causa de ese dolor pélvico crónico, por ejemplo, si son endometriosis o adherencias, y a la vez también hacer el tratamiento, ya que con el laparoscopio se pueden seccionar las adherencias, se pueden electrofulgurar los focos endometriósicos. Si tuviera algún endometrioma ovárico, resecar el endometrioma y retirarlo, ¿no? Si tiene, por ejemplo, síntomas intestinales, tenemos que buscar pólipos, ¿no? Entonces hacer sigmoidoscopía, colonoscopía. Ya, eso ya prácticamente no lo hacemos, ¿no? Eso ya lo derivamos a la especialidad, ¿no? Problemas obstructivos, enemas, entonces enfermedad inflamatoria intestinal, pero, ¿no? Que ya le evalúa el gastroenterólogo. Si ahí sospechamos el paciente que tiene varices en miembros inferiores, varices vulvares, pensar en congestión pélvica y, bueno, pedirle o solicitarle una venografía pélvica, ¿no? Para ver las dilataciones venosas. La siguiente. El tratamiento del dolor pélvico crónico. Como dice, buscar la causa y tratarla. Si es que en esta paciente no encontramos una causa aparente de dolor, tenemos que tratar los síntomas dominantes, o sea, el dolor, ¿no? En estas pacientes. Y se pueden usar analgésicos, inflamatorios no esteroideos. El paracetamol ayuda bastante, ¿no? Es el más usado. Si ya no funcionan los AINES, podemos usar opioides, ¿no? Codeína, hidroxicodona, morfina, metadona, ¿no? Y esto a veces ya lo hace más lo que manejan, en lo que es el manejo del dolor, ¿no? Si estamos pensando, si encontramos que hay endometriosis y sabemos que la endometriosis es la causante del dolor por el proceso inflamatorio que produce, y como es hormonodependiente, dale supresión hormonal, ¿no? O sea, dale anticonceptivos que pueden ser básicamente solo de progesterona. Y en algunos casos hasta se puede usar también estrógeno progesterona. Si es un dolor neuropático, tenemos que dar sustancias que alteren, ¿no? La conducción nerviosa. Entonces, antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿no? Anticetilina, gabapentina, carbamazepina, ¿no? O sea, al final el manejo del dolor pélvico crónico es una polifarmacia. La siguiente. El tratamiento quirúrgico, realmente en ginecología, cuando los pacientes tienen causa de dolor pélvico crónico, de causa ginecológica, es generalmente de origen uterino. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, una manera de tratarlo es evitar las vías nerviosas del que están inervando al útero para disminuir el dolor, ¿no? Entonces, en unos casos podemos hacer una neurectomía presacra, ¿no? O sea, es una sección de los nervios a nivel presacro, pero esto es un poco a veces complicado porque se necesita mucha experiencia para hacerlo, ya que si se seccionan de más los nervios, podemos llevar a la paciente a un estreñimiento y retención urinaria, ¿no? Por denervación. Otro es el LUNA, que, acuérdense, la inervación del útero viaja a través de los nervios uterosacros. Entonces puede hacerse una ablación de los nervios uterinos a través de la sección de los ligamentos uterosacros, ¿no? Ya en el caso extremo que no se ha podido solucionar el cuadro, ya pues tenemos que sacar el punto donde asienta el dolor, ¿no? Haciendo una esterectomía total más una oclusalpingectomía bilateral, ¿no? Pacientes retirar toda la parte ginecológica. Pero para hacer esto tenemos que estar seguros de que el dolor es de origen uterino, ¿no? Porque a veces ha ocurrido que se ha retirado el útero, los ovarios y la paciente continúa con el dolor, ¿no? La siguiente, a ver. Entonces, causas específicas de dolor pélvico crónico, las adherencias pélvicas, ¿no? Por múltiples causas, EPIs, endometriosis, ¿no? Hay causas que ya son un poco más, no muy frecuentes, ¿no? La presencia de un vestigio ovárico, ¿no? La presencia de una retención ovárica. En ambos casos ha quedado un resto ovárico, ¿no? Entonces, esto puede producir dolor, porque al final
es tejido ovárico funcionante, ¿no? Entonces puede producirlo. El problema es que a veces el diagnóstico entre los dos es un poco difícil porque ambos son ovarios funcionantes, restos ováricos funcionantes, ¿no? Entonces pueden presentar quistes igual que un ovario normal. Entonces, y el tratamiento es la resección de ambos, ¿no? Así como las adherencias es la sección de las adherencias, es lo mismo acá. El síndrome de congestión pélvica, como ya les dije, ¿no? Con insuficiencia vascular, ¿no? La siguiente, a ver. La dismenorrea como síntoma, ¿no? A diferencia del dolor pélvico crónico, es un dolor cíclico, ¿no? Que se presenta durante la menstruación y puede acompañarse también de otros síntomas, ¿no? Náuseas, vómitos, lumbalgia, cefalea, diarreas, ¿no? Dependiendo. La siguiente, a ver. Básicamente hay dos tipos de dismenorrea. Si tenemos una causa orgánica, entonces decimos que la dismenorrea es secundaria, ¿no? Secundaria a algo, endometriosis, amiomas, aepis, adenomiosis, pólipos, obstrucción al flujo menstrual, ¿no? De repente pacientes que tienen una malformación a nivel de los conductos de Müller o presentan tabiques vaginales. Entonces, esa es la causa de su dismenorrea. Pero si no tiene causa concomitante, causa orgánica que lo esté produciendo, es una dismenorrea primaria. La siguiente, a ver. Y generalmente la dismenorrea primaria es desde el inicio, ¿no? De la menarquia. Ahora, ¿qué es lo que aumenta que la paciente tenga mayor dismenorrea, ¿no? La menarquia temprana, la menstruación prolongada, tabaquismo, índice de masa corporal aumentado, mayor concentración de prostaglandinas. Hasta ahí nosotros podemos decir que la dismenorrea en estos casos tiene relación con un estado hiperestrogénico, ¿no? Menarquia temprana, mayor exposición a estrógenos, menstruación prolongada, también, o sea, una menopausia tardía, las mujeres que fuman, ¿no? Una paciente con obesidad, sobrepeso, tiene mayor presencia de estrona y eso va a convertirse a estrógenos. Y eso que hace que los estrógenos tengan un mayor estímulo a nivel endometrial, ¿no? Entonces, a nivel endometrial hay mayor, cuando va a venir la menstruación, hay producción de sustancias inflamatorias como las prostaglandinas. Entonces, eso sumado a una vasoconstricción vascular a nivel del miometrio, causa la dismenorrea, ¿no? Como ustedes ven, ¿no? Hay mayor estado hiperestrogénico. ¿Y qué lo mejora? La paridad, ¿no? Entonces, mientras más hijos tenga la mujer, menos, porque son estados durante el embarazo, es un estado hipoestrogénico y algunos meses todavía después en el puerperio, ¿no? Es un estado hipoestrogénico. La siguiente. El diagnóstico, ¿no? Cólicos menstruales sin otra patología. Tenemos que hacer la evaluación ginecológica, la ecografía ginecológica para buscar la causa y poder catalogarla como primaria o secundaria. La siguiente. Tratamiento. Si tiene causa orgánica, tratar la causa. Si es causa primaria, entonces y vemos que está relacionado con un aumento de las prostaglandinas, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Le podemos también dar anticonceptivos hormonales, combinados, solo progestágenos, porque estos los progestágenos disminuyen el espesor del endometrio. Los anticonceptivos orales combinados también limitan el crecimiento endometrial, entonces va a haber menor cantidad de prostaglandinas y progestágenos y anticonceptivos orales combinados más los progestágenos pueden llevar a una atrofia endometrial, ¿no? Entonces, si hay atrofia endometrial, hay endometrio más delgado, hay menos tejido endometrial y menos cantidad de prostaglandinas, entonces hay menos dolor. Se puede dar también agonistas de la hormona GnRH y andrógenos, ¿no? El problema es que los agonistas de la GnRH producen estados hipoestrogénicos mucho más severos, más fuertes, ¿no? Entonces, esto ya no afecta solo a la parte ginecológica, puede llevar a otro compromiso, ¿no?
Si disminuyen mucho los estrógenos, podemos estar llevando a nuestra paciente a que presente una vaginitis atrófica, a una osteoporosis precoz. Entonces no son muy usados ya, ¿no? Y bueno, medicina complementaria con vitaminas, ejercicio, calor local, ¿no? Y en el caso ya severo, la histerectomía o la neurectomía o la resección de los ligamentos uterosacros. La siguiente. Muy bien, casi junto con la hora. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Lo que más quiero que tienen acá es la relación que hay, ¿no? Entre el dolor agudo y que este dolor se va a cronificar, ¿no? Por un estímulo, por hiperestimulación nerviosa. Y generalmente el dolor pélvico crónico es más un dolor tipo neuropático, ¿no? Pero tiene la causa al final, ¿no? O sea, tiene endometriosis, pero tiene tanto tiempo la endometriosis, ¿no? Porque puede ser la endometriosis, teóricamente debe aparecer, aparece, algunos dicen, con amenarquia, dependiendo de la teoría que dice, que habla sobre por qué es que aparece endometriosis. Entonces, a mayor tiempo de exposición a ese tejido endometrial, va a haber mayor estímulo nervioso, ¿no? Y se va a quedar como un dolor pélvico crónico, ¿no? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las EPIs, ¿no? Que producen adherencias, ¿no? Eso produce un estímulo constante sobre el nervio y eso va a manifestarse como un dolor neuropático, ¿no? Y la causa básica hay que tratarla, ¿no? Si tiene endometriosis, resección de los focos endometriósicos. Si tiene un mioma, resección de los miomas. Si tiene adenomiosis, histerectomía. Si tiene adherencias, liberación de las adherencias. Si tiene alguna, por ejemplo, de causa obstructiva, ¿no? Disminución de causa obstructiva, por ejemplo, pacientes que tienen tabique vaginales transversos, la resección del tabique, o de repente tienen un himen imperforado. Entonces, pues, no se dan cuenta que ya, a pesar de que ya tienen caracteres sexuales secundarios, no hay menstruación, ¿no? Hay una criptomenorrea. Entonces, al examen vemos que a veces ya vienen con un abdomen distendido porque se presenta un hematocolpos, un hematometra, y hay una distensión abdominal hipogastrio. Vemos la parte ginecológica y vemos ahí una membrana azulada que es lo que no es otra cosa que el contenido menstrual. Ahora, si la paciente presenta síntomas urinarios y en el examen de orina no sale nada, es negativo, a la palpación hay un dolor en hipogastrio, y es crónico también el problema, pensar en una cistitis intersticial, ¿no? La paciente que han tenido partos y presentan dolor perineal, pensar que ha habido de repente un atrapamiento del nervio, alguna de las ramas del nervio pudendo. Entonces, buscar, ¿no? Mediante la palpación de los músculos pubo, ilio, coxígeo, la integridad tanto muscular y también buscar si entre ellos no hay un punto gatillo que más o menos viendo la distribución del nervio, buscar el tipo de dolor, el que haya un síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, ¿no? Entonces, como ven, chicos, todo tiene, si no hay causa, ya hay que tratarlo nomás como un dolor neuropático y que es que a veces las pacientes mejoran su cuadro, pero ya han quedado sensibilizadas con ese dolor, ¿no? Entonces el manejo, si no hay una causa aparente, puede ser con terapia del dolor, por otra especialidad, ¿no? Neurología o anestesiología, y tratarlo ya de manera general, ¿no? Con antidepresivos, gabapentina, todo lo que necesiten para mejorar su dolor. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, doctor. Supongo que está claro.